En un pequeño pueblo, rodeado de bosques densos, se alzaba un hospital de aspecto imponente y antiguo, conocido como el Hospital San Lucas. Durante décadas había sido el principal centro de atención médica para la comunidad local. Sin embargo, a medida que pasaban los años, los rumores sobre su pasado comenzaron a propagarse entre los lugareños. La leyenda decía que el hospital había sido construido sobre un antiguo cementerio indígena y que las almas inquietas de los que descansaban allí no estaban contentas con su perturbación. A pesar de las advertencias, el hospital seguía en funcionamiento, aunque con un número cada vez menor de pacientes y personal. En una noche oscura y tormentosa, el turno nocturno del hospital estaba en pleno apogeo. El personal compuesto por enfermeras, médicos y personal de limpieza se preparaba para otra larga noche. Sin embargo, pronto descubrirían que esta noche sería diferente a todas las demás. A medida que avanzaba la noche, los sucesos extraños comenzaron a manifestarse. Una enfermera, mientras revisaba el historial de un paciente en una habitación solitaria, vio una sombra moverse rápidamente por el rabillo del ojo. Pensó que era su imaginación, hasta que volvió a verla, esta vez más claramente, deslizándose por el pasillo en completa oscuridad. Mientras tanto, el personal de limpieza se encontraba en el sótano, ocupado con sus quehaceres habituales. De repente las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo el sótano en la oscuridad total. A medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra, vieron figuras borrosas moverse en las sombras, como si algo estuviera acechándolos desde los rincones más oscuros. En otra parte del hospital, un médico estaba revisando a un paciente anciano en una habitación apartada. De repente comenzó a escuchar susurros inquietantes que parecían emanar de la nada. Los cabellos de su nuca se erizaron cuando sintió una presencia fría y pesada en la habitación, como si alguien lo estuviera observando desde las sombras. El terror se apoderó del hospital, mientras los sucesos paranormales se intensificaban con cada hora que pasaba. El personal, temblando de miedo, se reunía en la sala de descanso, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba experimentando. Sin embargo, cada intento de racionalización era desmentido por un nuevo suceso inexplicable. Finalmente, en el clímax de la noche, ocurrió algo tan aterrador que nadie podría haberlo anticipado. Mientras el personal se reunía en la sala de descanso, una figura oscura y fantasmal apareció de repente ante ellos. Gritaron de terror mientras la figura se acercaba lentamente, emanando una energía malévola que helaba la sangre en sus venas. En un intento desesperado por escapar, el personal corrió hacia la salida más cercana, solo para descubrir que todas estaban bloqueadas. Atrapados dentro del hospital con la presencia maligna, acechándolos, el horror se apoderó de sus corazones. La mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las ventanas del hospital, los lugareños se congregaron afuera, preocupados por el silencio que reinaba en el interior. Cuando las autoridades finalmente entraron al hospital, encontraron una escena de horror indescriptible. El personal había sido encontrado muerto, con expresiones de terror congeladas en sus rostros, como si hubieran sido testigos de algo demasiado espantoso para soportarlo. Desde ese día, el Hospital San Lucas fue abandonado y condenado como un lugar maldito, donde las almas inquietas de aquellos que habitan han sido perturbadas en su descanso final y habían cobrado venganza sobre los vivos. Hace 25 años que soy enfermera y en todos mis años de labor jamás volví a vivir una experiencia como esta.
Fue en mi primera década de mi profesión, mientras trabajaba en la unidad de terapia intensiva de un hospital antiguo. Yo tenía en aquella época el turno de la noche. Entrábamos a las 12 de la noche y salíamos a las 6 de la mañana. Me gustaba el turno nocturno porque todo era más tranquilo y además me permitía monitorear a todos los pacientes con calma. Tenía un compañero que se llamaba Omar. Era bastante más grande que yo. Si bien él era muy servicial, también tenía actitudes un poco raras. Siempre elegía atender a los pacientes en estado terminal. Parecía que él sabía cuándo les iba a llegar la hora. Al principio no era algo que me preocupaba demasiado, hasta que comencé a notar cómo él, una hora antes de morir los pacientes a su cuidado, se acercaba a su cama, le susurraba algo al oído y depositaba algo debajo de su almohada. Como dije, al principio no me llamó la atención, hasta que comencé a notar que siempre los pacientes que fallecían en mi turno eran los suyos, y que siempre, una hora antes, realizaba el mismo ritual. Así que esto se lo conté al jefe de cuidados intensivos, que también comenzó a observar con cuidado a Omar, y tomó la decisión de hablar con él. Omar se puso muy nervioso y ante la insistencia del médico, tuvo que contarle la verdad. Omar le contó que hace unos años había hecho un pacto con el diablo. Todo lo que le había pedido se le había concedido, pero ahora él tenía que pagarle, y si no le pagaba con 10 almas, vendría a buscarlo a él y a su familia. Explicó también que por eso se ocupaba de los enfermos terminales y que lo que depositaba bajo su almohada era un alfiler, ya que al depositar este alfiler hacía que el alma de la persona quedara anclada en este mundo y no pudiera trascender. Y era en ese momento donde el diablo venía por ellos. Lo que le susurraba al oído era ni más ni menos que el perdón. El médico quedó espantado, así que levantó un sumario para que retiraran a Omar del servicio. Una semana después, Mario fue trasladado al área de salud mental. Con el correr de los meses dejé de ver a Mario, hasta que un día me lo crucé en el pasillo del hospital. Estaba flaco, demacrado y tenía la mirada perdida. Me contó que se había separado, que hacía tiempo no podía ver a sus hijos y que ahora vivía en casa de sus papás. Me contó también que estaba muy enfermo, pero que aún no le daban el diagnóstico porque no podían determinar qué tenía exactamente. Me quedé muy mal. Ese día pensé mucho en él y en su triste vida. Lo tenía todo y lo perdió todo. 2 días después, cuando ingresé al hospital y voy a fichar mi entrada, había un cartel que decía: Omar, sus restos serán velados en Avenida Roca al 3500. Un frío gélido y eterno recorrió mi espalda y solo pude pensar que Omar no había cumplido con su parte del trato y por eso también lo habían venido a buscar. Soy un hombre de 80 años. En el año 90 trabajaba como seguridad en un hospital porteño muy conocido. Tampoco lo voy a nombrar para evitar paranoia. Mi turno empezaba siempre a las 12 de la noche y a veces era hasta las 12 del mediodía del día siguiente. Este hospital tiene 3 pisos y un subsuelo donde funciona la morgue. Mi tarea era estar en la puerta
de las 12 a las 2 de la mañana, y a partir de esa hora recorrer los pisos para evitar que algún acompañante se quedara en lugares no permitidos, además de evitar robos. Lamentablemente de noche, varios rateros se metieron a robar las pertenencias de los enfermos. Me habían contado cientos de historias sobre la noche del hospital y las apariciones que iba a tener. Nunca creí en nada, hasta ese momento. A la semana de empezar a hacer el rondín por los pisos de arriba, yo empecé a vivir sucesos paranormales. Estaba recorriendo el pasillo del tercer piso, el de internaciones, habitaciones de un lado y del otro del pasillo, todo en oscuridad. Mientras caminaba, los tubos de luz titilaban producto del poco mantenimiento, lo que le daba al recorrido una tensión especial. Por alguna habitación se escuchaba alguna radio encendida, mal sintonizada, y al fondo del pasillo estaba el cuarto de enfermos respiratorios, un lugar donde había que entrar con barbijos, porque los virus eran muy fuertes y había 3 internados con neumonía y con otras patologías, algunos muchas más graves que otras. Cuando llegué a la puerta de esa sala noté algo extraño. Se escuchaba un quejido, un extraño quejido. Eso no me asusta porque algunos enfermos, al no poder respirar, emiten unos sonidos dignos de una película de terror. Me asomé por la ventanita de la puerta y pude ver movimientos. El vidrio esmerilado no dejaba ver con exactitud. Así que decidí abrir la puerta. Había 3 pacientes internados en esa habitación, cada uno en su cama, y todos estaban entubados, por lo cual era imposible que se pararan. Cuando abrí la puerta, pude ver sobre uno de los pacientes un ser que parecía humano, pero era más pequeño, huesudo y encorvado, tan huesudo que sus vértebras sobresalían. Este ser estaba de espaldas a mí. Tenía uñas largas y dedos deformados. Cuando lo vi, ese ser se dio la vuelta y les aseguro que tenía el rostro más horrendo que vi en mi vida. Cerré la puerta y salí corriendo a los gritos por el pasillo. Cuando lo conté, otros guardias de seguridad asintieron y me dijeron que no estaba loco. A las horas, el paciente de esa cama murió. Otra madrugada, recorriendo el primer piso, en el silencio de la noche, mientras caminaba, pude ver con mis propios ojos cómo una silla de ruedas vino desde el fondo del pasillo, empujándose sola, y llegó hasta mí. En la silla había sentada una muñeca de porcelana negra. Nadie supo cómo llegó ahí, y les aseguro que tampoco tuvo explicación. Cómo la silla se movía sola. Otra madrugada estaba en la entrada del hospital en esa época. Aún funcionaba un teléfono público en la recepción. A las 3 de la mañana empezó a sonar, algo muy extraño porque nadie llamaba al teléfono público. Con temor atendí, y del otro lado una voz extraña me dijo: «Llama a tu casa ahora», y me cortó. Me quedé inmóvil, pero no lo dudé. Llamé por teléfono a mi casa desesperado y nadie me atendía. Pedí a mi jefe que me dejara salir antes y cuando llegué, ni mi mujer ni mis hijos estaban allí. A las horas me enteré que mi hijo menor, que en ese momento tenía 12 años, se había asfixiado mientras dormía. Murió camino al hospital. En el velatorio, al lado de su pequeño cajón, pude ver a una mujer con túnica y velo negro que le apoyaba las manos sobre la frente. Cuando me acerqué, noté debajo del velo la mandíbula expuesta, el hueso. Esa mujer se acercó a mí, me dio el pésame y se fue. Pero eso no fue todo. Lo peor pasó la noche del 7 de agosto de 1991. Lo recuerdo porque esa es la fecha de San Cayetano y el hospital no estaba tan lejos del santuario. A las 4 de la mañana
Gritos de dolor provenientes del subsuelo me alarmaron. Tomé la pistola reglamentaria y una linterna y decidí bajar. En el subsuelo funcionaba la morgue del hospital. Imposible que alguien gritara. Mientras caminaba noté que la térmica estaba fundida. El olor a plástico quemado inundaba el lugar. Todo el subsuelo del hospital estaba a oscuras. Solo con mi linterna fui caminando por el pasillo. Y acá les cuento un detalle macabro. Al costado contra la pared, 7 camillas con 7 cuerpos esperaban que las cocherías los pasaran a buscar. Era una noche que, producto de una medida gremial, se habían acumulado muertos. Las moscas y el olor a carne podrida me generaban arcadas. Cuando llegué al final, a punto de entrar a la morgue, vi a un hombre semidesnudo con el tórax y la cara cocida, caminando y temblando. Abrió los ojos, me señaló y empezó a emitir un sonido que recuerdo hasta hoy. No podía ser, estaba muerto. Le habían sacado los órganos, pero él estaba ahí, parado y caminando. No podía hablar porque no tenía lengua. Me llevó incluso a querer tomar del brazo. Me pasaron a disponibilidad. Mi jefe dijo que la muerte de mi hijo me había hecho mal y me acusaron de querer robar el cuerpo de ese hombre que apareció tirado en medio del pasillo. Yo sé que no fue así y ahora vos también lo sabés. Mi mujer me dejó y rehizo su vida con otro hombre y con mi otro hijo. Hoy tengo 80 años y de vez en cuando mi hijo me viene a ver. Vivo en un geriátrico. Tengo claro que ese hospital tiene algo. Tengo claro que ese hospital es un portal. Me enteré que durante la fiebre amarilla de 1800, miles de porteños murieron ahí. También me enteré que muchos muertos quedan atrapados en el lugar de su muerte. Muchos muertos quieren llevarse a los vivos porque al morir pueden intercambiar el lugar. Así como escuchás, almas errantes que pueden pactar con el demonio para que las deje elevar. Incluso cuando ya están muertos, se dejan a otro espíritu en su lugar. Ese otro espíritu puede ser el tuyo. Espero que mi hijo, el que falleció, no haya quedado preso ahí. Es mi deseo. Sé que no me queda mucho más de vida. Por eso quiero contar esta historia. Lo sé, porque en las noches varias veces me desperté sobresaltado y volví a ver esa criatura esquelética bajarse de mi cama. Les aseguro, el Hospital de los Muertos existe.